estaba jugando fútbol, como digamos lo típico tal vez allí en Exacto, a mí que Colombia, amas en el fútbol Latinoamérica. también. Exactamente. Todos los sacrificios que mis papás hacían de verdad para traerme a Colombia para ver y pasar un tiempito con ellos. Te digo algo que también yo creo que a veces me da hasta miedo, porque últimamente yo creo que durante COVID, lo que pasó con COVID y todos esos movimientos que han surgido a raíz de estos últimos años, que quieren que los... Yo creo que yo sería ese tipo de mamá. O sea, yo he amado el ballet toda la vida, nunca lo he practicado, pero yo digo, el día que tenga una hija... Si escuchas hablar de la jota, el currulao, el maquerule, incluso el ballet, y ya les explico por qué les hablo del ballet, obvio que estamos hablando del Pacífico. Estamos hablando de esa región maravillosa que se conforma por estos 4 departamentos y que hemos resaltado con estos maravillosos personajes aquí en Pacífico es Más. Y precisamente hablando de personajes, les presento al personaje que les tengo hoy. Él es Fernando Montaño. Fernando, gracias por estar con nosotros aquí en Pacífico es Más. Bienvenido. Muchísimas gracias, un verdadero placer estar aquí compartiendo contigo y acercándome así desde la distancia un poquito más a ese calor de Buenaventura. Y ahí donde ustedes lo ven, o sea, él nació en Buenaventura, como ya lo vamos a ver en el transcurso de esta entrevista, pero este hombre, o sea, tiene todas las nominaciones de la vida, se ha ganado demasiados premios, ha estado con la realeza británica muy cerca y precisamente eso es lo que vamos a abordar, Fernando. Naciste en Buenaventura. ¿Cómo fue ese nacer en Buenaventura? Y, y ese proceso de estar allí, de pertenecer a esta ciudad tan bella que tenemos, a nuestro principal puerto sobre el Pacífico. Pues mira, yo siempre, mis recuerdos en Buenaventura son de las cosas más lindas que tengo así en mi memoria, porque, exacto, pues la brisa, la humedad, la lluvia. Yo siempre recuerdo bañarme bajo la lluvia con mi hermano en la terraza de la casa, comiendo marañón, ¡Ay, qué chontaduro, delicia! todas esas cosas. De verdad que, y esos primeros 5 años que fue lo que yo viví ahí en Buenaventura, porque posteriormente pues mi familia se mudó a Cali, pero esos primeros 5 años de mi vida, esos recuerdos de la casa, pasaba cerca de la casa, pasaba el tren y yo lo escuchaba en las mañanas. Entonces, de verdad que esos recuerdos míos de Buenaventura son muy, muy lindos. Hubo una cosa curiosa que no fue hasta ahora, hasta el 2019, 2019 que yo logré como un sueño cumplido, ¿no? Yo siempre quise haber nadado allí en nuestra bahía, en el océano, y nunca lo había podido hacer de pequeño, porque pues en ese entonces todavía estaba, no, mis padres tenían miedo, estaba un poco más contaminado, en fin. Pero hasta ahora, hasta el 2019, que fue la última vez que estuve en Buenaventura, pude por primera vez pues bañarme ahí no recuerdo ahora el nombre, pero estaba del otro lado del puerto. Seguro en la Bocana. No tan lejos, no, no era justo ahí, prácticamente al cruzar del puerto, porque de ahí lo veía yo. Y ahí me bañé y fue de verdad como, ¿sabes? Como haber vuelto a nacer, más o menos, o algo así, porque siempre había crecido con ese sueño. E incluso yo creo que también el factor de haber nacido ahí en Buenaventura y de estar siempre pues rodeados del Océano Pacífico me hizo también crecer con esa conciencia, porque en ese entonces no estaba tan limpio, ahora está mucho más limpio y todavía hay que seguir protegiéndolo, etcétera, etcétera. Y me ha hecho crecer con esa conciencia de proteger a los océanos, de toda esa maravillosa vida que existen. Entonces, de verdad, Buenaventura es un lugar muy, muy especial en mi vida. Y además porque pues es ahí donde de ahí yo nací y de ahí provengo. Es ahí donde nací yo, como dice la canción. Y ya mencionabas el tema de los océanos y el cuidado de los océanos, que lo vamos a abordar en unos minutitos, pero nos decías, a los 5 años se fueron a Cali. ¿Cómo es ese llegar a Cali? Los estudios,
¿Cómo llega el ballet a tu vida? Pues mira, yo el ballet, a propósito, esa semillita se sembró ahí mismo en Buenaventura, porque fue en Ok. Buenaventura donde yo vi por primera vez en la televisión, en este programa, Nube Luz. Tal vez tú no lo conozcas porque eres muy jovencita. Pero bueno, en ese entonces estaba este programa infantil y había niños que hacían pasos de ballet y cosas así, ¿no? De ese tipo de Ujú. arte. Y es verdad que ahí fue cuando yo tuve ese primer contacto con lo que es el ballet clásico y se me quedó esa semillita ahí sembrada porque pues la plasticidad y la belleza de los movimientos de verdad que fue algo que me cautivó. Y Sí. no fue hasta cuando ya nos mudamos a Cali, pero muchos años después que yo logré iniciar a hacer estos primeros pasos de ballet. Pero antes yo estaba jugando fútbol como, digamos, lo típico tal Sí, vez allí exacto. A en mí que Colombia, amas en el fútbol Latinoamérica. también. Exactamente. Yo estuve en la Sarmiento Lora, yo estuve ahí Sí. en la Sarmiento Lora y nada, pues disfrutaba mucho de todas estas cosas, pero siempre yo sentía la necesidad de expresarme por medio del movimiento, ¿no? Cuando yo sentía la música tenía que moverme y creo que mi madre siempre notó eso. Sí. Y sí, no fue hasta los 12 años que yo inicié a hacer por primera vez, pues, mis primeras clases de ballet en el Conservatorio de Cali, pero antes, pues, estaba haciendo fútbol y paralelamente aprendía a bailar un poco de tango, de milonga, de fox y pasodobles y salsa, por supuesto. Claro que sí. Estaba en como el medio del fútbol, mi escuela normal, mis estudios académicos, la academia de danza y la academia de fútbol, hasta que ya a los 12 años finalmente colgué los guayos de fútbol y las cambié por las zapatillas de ballet, que ahí, digamos, pues mi maestra, quien me descubrió fue Amalia Romero, quien fue quien le dijo a mi madre que tenía pues todas las condiciones físicas para hacer ballet, porque en realidad pues el ballet tiene unos requerimientos bastante minuciosos en el sentido de que se necesita tener un físico bastante idóneo, una flexibilidad, em, Me imagino la postura. exactamente, la postura. Entonces son cosas que tal vez uno las puede ver así muy lejanas, pero son extremadamente importantes para poder hacer y desarrollarse uno en este tipo de arte. Porque si no, pues no, yo creo que todos los cuerpos no aguantan, digamos, ese trajín, como decimos en Claro. Colombia, de esos ensayos tan fuertes en el cuerpo. Pero ¿cómo te descubren, Fernando? Ya nos decías que la maestra habló con tu mamá y le dijo, él tiene las condiciones, pero ¿cómo fue ese descubrimiento del ballet y la colgada de los guayos, obviamente? Pues mira, yo recuerdo que yo terminé una vez los ensayos en la Academia de Tango y, y ya yo en ese entonces también te estaba como queriendo por primera vez ya poder hacer algo del ballet, que era lo que en realidad se me había quedado como esa semillita ahí sin Ujú. desarrollar. Y mi madre después de ese ensayo me esperó. Tuvo una pequeña, yo creo que sí, una pequeña discusión con la maestra, la directora de la academia, porque yo tenía solo 12 años y estaba enseñando y yo tenía una beca. Entonces tenía que Claro. estar aprendiendo, más no yo enseñar. Entonces Sí. yo recuerdo que sí, mi mamá estaba un poco disturbada sobre haberme encontrado enseñando a otras personas mucho más grandes que yo. Y recuerdo ese mismo día me llevó al conservatorio, fuimos al conservatorio y me inscribió en las clases de ballet. Y yo no sabía absolutamente nada, pero entonces, bueno, la maestra Mali en esos primeros, yo solo estuve un mes antes de ir a hacer la audición a Incol Ballet, que en ese entonces también la directora era Gloria Castro. Sí. eh, y incluso, por supuesto, ya yo tenía 12 años, era demasiado viejo, considerado ¿Ah, demasiado sí? viejo para iniciar a hacer ballet, sí. Entonces, digamos que tenía ya varias cosas como en mi contra, Sí. pero mi determinación y mi pasión de quererlo hacer tanto
Y también, por supuesto, el apoyo de mis padres, que aunque tampoco sabían que era necesariamente el ballet, pues siempre Ujú. estuvieron ahí apoyándome. Entonces, mi maestra Amalia, ella fue quien organizó toda mi audición después de ese mes de haber estado aprendiendo los primeros pasos del ballet y de los primeros estiramientos. Y entonces llego a la audición, hago mi clase de ballet, no sé cómo tampoco, porque no era que había aprendido mucho, pero la hice. Sí, Y yo recuerdo que habían como, la audición fueron 2 días. Y yo recuerdo que ese primer día había hecho la primera clase, pero le habían dicho a mis padres que yo tenía el pie plano. Y es verdad que tengo el pie plano, porque hasta eso, para hacer ballet es prácticamente que te miren el cuello, sí, todo. en fin, es todo, exacto. Y entonces yo tengo el pie plano, pero tengo muy buen arco y un buen empeine. Sí, sí. Entonces, tenían como esa duda de que tal vez porque tenía el pie plano no iba a poder a desarrollarme bien, etcétera, etcétera. Y también pensaban que eran mis padres quienes me estaban como empujando a que yo fuera a hacer ballet, porque Ah, ok. en algunos casos eso también sucede, es más bien los padres que quieren que los... Yo creo que yo sería ese tipo de mamá. O sea, yo he amado el ballet toda la vida, nunca lo he practicado, pero yo digo, el día que tenga una hija, tiene que bailar ballet. Entonces, exacto, entonces y en mi caso no, en mi caso era en realidad, yo era el que les estaba empujando a mis padres de, yo quiero hacer esto, yo quiero hacer Sí. esto. Y bueno, ya el segundo día hago ya la segunda parte de la audición y cuando yo estaba haciendo la audición estaba una de las cuatro joyas del Ballet Nacional de Cuba, la maestra Josefina, que en paz Wow. descanse. Sí. Y aparentemente ella hizo como el comentario de que si Gloria Castro y los Ajá. otros maestros, Alejandra y Jairo Lastra y todos los que hicieron la audición, si no me daban el lugar en la escuela, ella me llevaba con ella para Cuba. Entonces creo que también eso, más la ayuda de Alejandra y de Jairo Lastre, ayudó como a que en realidad me dieran el lugar, ¿no? Y también, por supuesto, pues que tenía las condiciones físicas, aunque ya era muy viejo, tenía 12 años, pero así fue como logré, digamos, entrar a Ajá. Encolballet. Y después prácticamente fue súper rápido todo, porque en 2 años yo tenía que hacer muchas clases de ballet diarias para poder nivelarme. ¿Cuántas, Fernando? Hacía 3 o 4 a veces. Día, ¿y cada clase cuántas horas eran? Era O 1 hora y media, alrededor de 1 hora y media, porque igual eran diferentes grupos y yo entré en un grupo especial, que era un ok. grupo que habían organizado para niños y niñas que teníamos posiblemente las condiciones físicas, pero iniciado tarde a Sí. hacer el ballet. Entonces teníamos unos horarios bien, bien especiales y específicamente armados para nosotros. Y así es como en esos 2 años a mí me preparan para ir, el primer año me preparan para ir a Cuba a representar a Colombia y Sí. voy y ese año no me fue muy bien, la verdad que no, todavía me faltaba muchísimo por aprender. Pero el segundo año yo recuerdo que yo regresé y les dije a mis papás que no se preocuparan, que el próximo año... Iba a ser mejor. Y es verdad porque sí, regresé como con esa visión de querer mejorar, 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 porque es verdad que yo noté la diferencia de los bailarines ahí en Cuba a Claro. la diferencia a la que yo tenía. Ujú. Y sí, en esos 2 años, el siguiente año fui nuevamente a la competición, gané el segundo lugar y me gané una beca de estudio. Y Qué maravilloso. esa buena aventura, como yo le llamo, que es así como también llamo mi libro. Ajá. Salgo de Colombia a los 14 años en busca de exacto, de esa buena aventura. ¿Y te vas solo o se va tu mamá contigo? Porque las mamás del Pacífico son muy protectoras, ¿no? Bueno, todas las mamás, pero las mamás del Pacífico son como más... Mira, es algo súper curioso porque ya ahora ya yo de adulto me doy cuenta qué tan difícil
habrá sido para mi mamá y para mi familia dejarme ir tan jovencito, porque yo me fui sin papá y sin mamá y sin familia. ¿Y a París de una, Fernando? Sí, yo salí a los 14 años, me monté solito en un avión, me fui a un Oh país my totalmente God. extranjero, aunque Cuba no, aunque Cuba es de habla hispana, pero igual es otra cultura, es otra forma, Ah, fue a Cuba. otro sistema Ujú. incluso social y económico. Entonces, sí pienso que aunque las madres, todas las madres son muy protectoras y creo que también con su validez, pero también le doy infinitas gracias a mi madre, que también en paz descanse, que tuvo esa visión de dejarme ir, ¿no? De dejarme abrir mis Ser. alas y nunca Sí, frenarme, sí. A pesar de que sé que era muy doloroso para ella dejar ir a claro. su hijo menor. Pero te fuiste a Cuba, Fernando, y regresabas cada cierto tiempo, o ¿cómo fue? Yo solo regresaba una vez al año Sí. con todos los sacrificios que mis papás hacían de verdad para traerme a Colombia para ver y pasar un tiempito con ellos. Pero sí, solamente unas semanas al año, que era en el verano, que eran las vacaciones también en la escuela. Y sí, pero yo solo... Y es curioso porque después yo nunca he vuelto a vivir en Colombia. ¿Desde los 14 años? Sí, yo desde esa edad, yo siempre voy a Ajá. Colombia, siempre sigo Sí. conectado con Colombia 100%, pero nunca he vuelto a vivir en O Colombia. sea, radicarte acá en Colombia no ha vuelto a pasar. No, Y bueno, ya vamos a ir al tema porque aquí donde ven a Fernando, él, mejor dicho, hace filantropía, todo el tema de la protección de los bosques y todas estas ideas de protección del medio ambiente que tienes, pero antes tengo una curiosidad y es, ¿cómo fue esa presentación? Tengo entendido que te presentaste en algún momento en un evento con la reina Isabel. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo fue esa experiencia? a ver, digamos, bueno, el Royal Ballet, que es la compañía Ujú. donde yo hice la mayor Sí. parte de mi carrera, o donde la he hecho, eh, pues pertenece, digamos, tiene ese nombre Royal porque pertenece a la corona. Ellos son como Ok. los patrons, los embajadores Ajá. de la compañía. Y por supuesto tenemos ese contacto directo e indirecto con la familia real cuando ellos vienen a ver los espectáculos, en algunas fechas también importantes también ellos siempre asisten a la Royal Opera House. Ok. Y por supuesto también yo creo que una de las cosas lindas que pues es mi exotismo, ¿no? Como bailarín. Sí. Porque te digo también, aún aunque estamos en el siglo XXI, hay todavía pocos ejemplares de bailarines negros en el mundo del ballet. Ujú. Entonces, creo que todo ese exotismo, toda esa belleza, todo ese carisma que me caracteriza cuando estoy en la escena, eh, pues me hace ser de repente un poco más, pues sobresalir Llamativo. exacto que otros. Sí. Entonces, eso también creo que también me ha abierto esa puerta con algunos miembros de la familia real de tener una cierta amistad. Y exacto, eso pasó desde esos primeros encuentros que tuve, es que yo no hablaba inglés. Y yo Sí. recuerdo el primer encuentro que yo tuve en la casa de campo con el príncipe Carlos, ahora rey, nuestro Rey. nuevo Sí. rey. Y yo no hablaba inglés y yo estaba súper mortificado. Además que yo no tenía, digamos, ahora yo me pongo una chaqueta, no tenía corbata, en fin, no tenía pues la pinta, como decimos en Colombia, pues para ir a un evento así, a saludar al rey, a que te conozca, en fin. Sí. Y pues yo estaba súper mortificado y rogando a Dios que no que pues cuando el protocolo es que ellos saludan a todas las personas. Ok. Y yo tenía pues rogando a Dios que cuando Él se parara para saludarme, que no se quedara a hablarme, porque ¿qué le iba a decir? Y entonces
lo que estaba yo pidiéndole a Diosito y lo que pasó. Él se quedó ahí y me ¡Ay, hablaba y me hablaba y me no! hablaba y yo nada más sonreía y movía la cabeza como diciendo sí, Como sí, ujú. sí, sí. En fin, hasta que la directora, por supuesto, se percató y bueno, ella ya vino y le explicó. Y ya también yo me relajé un poco porque de verdad que es como un momento así bochornoso, ¿no? ¿Y en algún momento supiste qué te estaba diciendo o ni idea? Yo me imagino que pues me estaba diciendo, bueno, yo sí me acuerdo una frase que él me dijo, era Ujú. que si estaba disfrutando ser parte de la compañía, Ok, sí, que claro, eso porque lo dijo en inglés, pero ya a los años es que, porque se me quedó grabada esa frase, sí. entonces a los años es que yo me doy cuenta que me preguntó eso. Y entonces, pero yo sí entendí un pedacito porque en la frase él me preguntó, enjoy it, que Ajá, pues si estoy disfrutando. Y ya esa palabra ya me la había aprendido después de los mesecitos que ya llevaba ahí en la compañía. Y sí, entonces, cuando escuché enjoy, lo asocié como si estoy feliz. Y entonces yo le sí. dije, too much, demasiado, demasiado. Eso fue esa fue la única frase que pude decirle. Y también a veces digo, no sé si fue por eso, que a raíz de eso él siempre, cuando venía a ver los espectáculos, Sí. siempre pues venía y me saludaba y se quedaba a Ay, qué hablar y bueno. pues al pasar de los años también ya aprendí ahí a las patadas en inglés, pero sí he aprendido. Y claro, mira, con la reina Isabel, por supuesto, la primera vez que la vi, pues es una, yo creo que he sido la reina madre de muchos, porque muchos crecimos viéndola en las revistas, en los periódicos y también pues en la realeza europea, pues ha sido la reina de las reinas, ¿no? Claro, sí. Y entonces eh, fue muy, digamos, curioso y lindo para mí, pues exactamente, porque yo recuerdo, o sea, lo que tú decías antes de la entrevista que iniciásemos, de que uno nunca se olvida de sus raíces. Y es verdad que eso es algo que no lo olvido y le pido a Dios que nunca me olvide, me ayude a no olvidarlo, porque, digamos, yo también cuando la primera vez que la conocí dije, claro, yo vengo desde tan lejos, desde el pequeñito puerto de Buenaventura y pues ahora estar aquí, bailar para la reina, Qué que me salude, maravilla, sí. que me aplauda, eh, es algo lindo, o sea, es algo lindo como que tú dices, todo ese esfuerzo, todo ese sacrificio, Valió la todo pena. ese amor a mi arte, todo eso ha valido la pena, ¿no? Entonces, sí, digamos que ese primer encuentro y nunca se me olvida su piel, la tez de su piel como tan suave para una persona tan mayor. Y por Ujú. supuesto llevaba sus guantes blancos eh, y su tiara porque estaba celebrando sus cumpleaños. Sí. Estaba celebrando sus cumpleaños. Fernando, ¿qué tienes de ti o qué recupera, qué rescatas normalmente del Pacífico en ti? No sé, la comida, ya nos hablabas de lo exótico, de lo particular que somos. Una de las cosas que yo más extraño, o posiblemente lo que yo más extraño, aparte de mi mamá, por Sí, supuesto, pero son las frutas de Colombia, pero también la gastronomía del Pacífico nuestro, de Buenaventura y de todo el Pacífico, aunque todavía no lo he recorrido todo. De verdad que es una sazón muy, muy única, ese arroz con claro. coco, la changua, en fin, todas estas cosas, como el toyo, El toyo, el mechado de toyo, eso es una delicia. Cuando lo hacen así desmechadito. se me hace agua la boca. Sí, sí. Es, es increíble, es increíble. Y no, como yo que rescato, bueno, una de las cosas que también yo creo que me hace mucho más, mm, no sé, como que le atrae más a las personas es por supuesto mi proveniencia, porque cuando yo digo, Claro. yo vengo de Buenaventura y entonces les explico exactamente del puerto, del Pacífico, entonces la gente toma muchísima más curiosidad, ¿no? Porque Sí, enseguida se dan cuenta, pues,
que es un lugar bastante lejano, digamos, a lo que es esa cultura del ballet clásico y todo eso. Entonces eso hace esa historia mucho más rica y más bella. Qué espectacular. Bueno, ahora sí abordemos el tema de la filantropía y el tema de la protección del medio ambiente. ¿Por qué hacer esto? Bueno, ya nos decías el tema de nacer a orillas del mar y demás, pero ¿cómo llega este tema de la protección de los bosques a ti? ¿Cómo se te ocurre? Sí, bueno, mira, a raíz de vivir, digamos, de tener esa fortuna de vivir también en Londres, en el Reino Unido, que es un país donde se hace muchísimo labor filantrópica. Yo creo que sí es uno de esos países que ayuda mucho, 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 no solamente causas como el medio ambiente, sino también humanitarias. Y Claro. también esa vena que mi mamá siempre me decía, ayuda y no mires a quién. No, no recuerdo ahora la frase, pero hay una frase. Haz el bien sin mirar a quién. Exacto, exacto. Esa frase nunca digamos, crecí con esa frase porque mi mamá siempre me lo decía. Y ya después ahora de vivir tantos años en Inglaterra, de vivir en esa cultura donde se mueve tanta Claro. esa fase de solidaridad, por supuesto me ha llevado a despertar esa vena. Y por supuesto el haber nacido en Buenaventura, donde hay tanta agua, tantos bosques, uno de Ujú, los lugares más húmedos en todo el mundo. ujú. Entonces, todo eso se ha combinado ha hecho esa combinación perfecta que me ha inspirado a tomar también una acción positiva dentro de mis Claro. posibilidades para hablar, digamos, inspirar a otras personas que se pueden hacer pasos, aunque muchas veces pueden ser pequeños, pero pueden dar Claro. un cambio gigantesco, especialmente en estos tiempos donde estamos en esa urgencia de salvar nuestros bosques, nuestros océanos. Y te digo algo que también yo creo que a veces me da hasta miedo, porque últimamente yo creo que durante COVID, lo que pasó con COVID y todos esos movimientos que han surgido a raíz de estos últimos años, nos han separado a mucho como humanidad, ¿no? Y O sea, somos más distantes. sí, siento que pensamos en, no sé, en las mujeres, todo lo que hacen las mujeres y todo lo que hacemos los hombres, o Ok, este ok. grupo y el otro. Ujú. Y yo tengo mucha fe en la unión Sí, porque yo pienso, nuestro planeta, o sea, tenemos solo un planeta donde todos somos sí, parte de este ecosistema y no sí, depende de si somos los hombres o si somos las mujeres, sino que claro, somos todos y si nos unimos, como dicen, la unión hace la fuerza y creo que claro, es súper necesario a veces como poner muchas veces nuestros egos a un lado y trabajar en unión, porque es como que la única forma de que podemos lograr esa avanzar en todos nuestros objetivos y especialmente ahora, porque yo siempre pienso, si nuestros bosques desaparecen, no posiblemente solo los hombres vamos a sobrevivir. O sea, es todos. Si desaparecen, todos vamos a desaparecer. Entonces, por eso pienso que a veces es bueno reconocer todos los trabajos que hacemos todos, claro. pero olvidarnos como de qué grupo o quién Sí, de hace más o quién hace menos, clasificarnos. sino exacto, exacto, sino Ujú. de ir y unirnos, porque eso es lo que nos va a ayudar a salvar nuestro planeta. Y sí, a raíz de estas experiencias, sí, siempre uso mi arte como ese hilo conductor, porque siempre hago campañas, digamos, usando la danza, el movimiento, para crear y enviar esos mensajes también de una forma menos, porque a veces creo que últimamente nos hemos vuelto hasta agresivos en cómo queremos a veces dar los mensajes, ¿no? Sí, cómo expresarnos. Sí, sí, y yo creo que hay que dar esos mensajes, hay que buscar y alzar nuestras voces cuando es necesario, pero hay formas también de hacerlo de una forma más pacífica,
de hacerlo de una forma más artística, porque a Ujú. veces hasta una simple foto eh, hace más que Claro. un gran discurso, ¿no? Ujú. Expresa más. Exacto, en estos tiempos donde el media tiene tanta fuerza y tanto poder. Entonces Sí. yo creo que sí, cuando a veces cuando nos usamos todas estas herramientas que la tecnología nos está brindando, las usamos de verdad de la mejor manera, nos ayuda a enviar esos mensajes de una forma más potente y sin necesidad muchas veces de como batallar, sino enviar ese mensaje contundente y la gente lo toma, la gente lo escucha. Entonces siempre uso esa forma artística de expresar esos y de realzar esos problemas que estamos Ujú. viviendo. Sí, Fernando, y al principio, antes de concluir esta conversación que me tiene así, eh, al principio nos hablabas de que estás incursionando en el tema de la pintura, pero también tengo entendido de que próximamente te vas a presentar en una gran exposición en Nueva York. ¿Cómo va a ser esto? También háblanos de ese reconocimiento para el que te estás preparando, que te van a dar. Concluyamos este diálogo hablando precisamente de eso, de la forma en cómo sigues exaltando este arte y cómo las personas siguen recibiendo ese arte que tú les das. Sí, te digo que desde chiquito he venido pintando, pero nunca lo Sí. había hecho hasta o sea, el último año es que he estado desarrollando como mi portfolio, como dicen, Sí. y se ha dado también nuevamente de una forma, de una forma muy natural, porque me sentía, por ejemplo, COVID fue un año muy duro para toda la humanidad. Hmm. Y por supuesto, para una persona que está siempre encima está en el escenario, con sus públicos, viajando aquí, viajando. Entonces fue bastante difícil, pero al mismo Sí. tiempo me enseñó otras cosas, ¿no? De cómo usar mis tiempos, de que también es bueno tener otras cosas, otros intereses. Y a raíz de todo eso, se comenzó a despertar nuevamente esa llamita que tenía ahí apagada Sí. por la pintura y la escultura. Mi mamá hacía, ¿cómo se dice? Mi mamá hacía cerámicas. Ah, ok, ok, sí. Y no sé si es porque también la veía ella hacer, que también, porque ya he hecho dos esculturas, Sí. eh, una, una de 1 metro, ya, que es la última, Wow, todavía no la he grande, ¿eh? terminado, pero ya está Sí. casi terminada y es una bailarina. Y he hecho otra que la llamo Mamber, es más o menos así. Y te digo que cuando las he terminado también yo mismo como me quedo hasta sorprendido porque cómo funciona a veces el cerebro de los seres humanos. Porque yo todo lo que hago lo he hecho empírico, aunque ahora ya tengo un tutor, una Sí. tutora que adoro, que me está enseñando cosas técnicas, porque creo que también es siempre bueno tener una técnica sin perder mi esencia como pintor o como Ajá. escultor. Y así he ido desarrollando, siempre expresando mis emociones y mis sentimientos A en través lo que he del estado arte. haciendo. Sí. Exacto. Y justamente este octubre voy a tener la posibilidad, ya hice una pequeña exhibición en Londres, en el Marlborough House, este año, este Buenísimo. mismo año, el 6 de junio, que fue el Ocean Day, el Día de Ujú. los Océanos. Sí. Y tuve la posibilidad de mostrar mis primeras 6 piezas de arte en este lugar, palacio, en fin, fenomenal, y bailar también en esa exhibición. Y de verdad que fue algo muy, muy especial. Y ahora, bueno, estoy haciendo estas pinturas. Aquí estoy en París en este momento. Estoy haciendo más pinturas que son parte de lo que quiero mostrar ahí en New York. En octubre nos decías. Sí, y Ujú. justamente yo siempre digo, no sé, es parte como de esa buena aventura, porque eh, pues hasta ahora como todo ese camino que he ido recorriendo, pues siempre hay, o sea, no todo es un paraíso, por supuesto, hay momentos Sí. muy difíciles como todo, ¿no? Pero, pero esos momentos bellos, el arte de verdad que siempre es lo que me ha llevado y me ha guiado y me ha
ayudado a sobrepasar todas esas dificultades. Y nada, espero seguir dándole muchísima más visibilidad a nuestro puerto, a nuestro bello Puerto del Mar, pero también a Colombia, a Latinoamérica, ya sea por supuesto con mi danza o Con con el mi arte. filantropía o mi otro tipo de arte, con las pinturas y las Eso. esculturas, que en realidad es mi futuro cuando ya deje los escenarios como bailarín. Entonces, Ay, eso es buenísimo, eso es noticia. Es que eso es noticia para Pacífico es más. O sea, te ves que en el momento en que cuelgues ya las zapatillas del ballet, dedicarte a la pintura. a la pintura, exactamente, sí, a la Perfecto. pintura. Y Ay, qué nada, y espero delicia. seguir dándoles muchas más alegrías. Y sí, y de verdad que es lindo también, exacto, contar esa parte linda de nuestro Pacífico, esa parte mágica de todos esos personajes, de todas esa... Yo creo que somos una raza y una zona de Colombia que hay muchísima riqueza, hay gente Y muy, mucho que muy linda explorar, sí. y muchísimas con que nos den un poquito más de oportunidades. Sé que vienen muchísimos grandes deportistas, artistas que se están ahí gestando y creo que exacto, esa cara nuestra de nuestro Pacífico colombiano paso a paso se está cambiando. Así es, Fernando, así es. Y vamos buscando esos espacios y los seguimos abriendo porque de verdad que eso es lo que somos nosotros como Pacífico. De verdad que gracias por estos minutos que nos regalas aquí en Pacífico. Es más, qué orgullo, qué delicia esta conversación. Muchísimas gracias, que sea un éxito esa exposición en New York en octubre. Y muchos, muchos besos y muchos abrazos. De verdad, qué alegría tenerte aquí. Muchísimas, muchísimas gracias y de verdad gracias por la amena conversación. Y a ustedes, gracias por acompañarnos en un capítulo más de Pacífico es más. Y por supuesto, como se los prometo, todos los miércoles a las 4 de la tarde, un capítulo más aquí en Pacífico es más. Sigan conectadísimos con nosotros, que así como Fernando y como todos los personajes que ya hemos tenido del Pacífico, vamos a seguir trayendo estos personajes que muestran esa esencia del Pacífico y que muestran eso hermoso y prodigioso que nosotros tenemos en ese territorio y que ustedes tienen que conocer.